Buenas tardes a todos. La verdad que es muy agradable estar aquí hoy en Tucumán. Felicito a los organizadores por la idea de llevar adelante esta iniciativa. Así que muy contento realmente de tener esta oportunidad de estar acá. Como van a ver, va a flotar en el ambiente la figura de Alberdi permanentemente, porque voy a hacer del tema de la institucionalidad el eje central de la charla. Pero voy a contar brevemente cómo empezó este foro de convergencia empresarial. Para el octubre del año pasado, conjunto de instituciones, empezamos a acercarnos entre nosotros con la sensación de que realmente teníamos que hacer algo más intensivo de lo que veníamos haciendo del mundo empresario. Hubo muchos factores, por supuesto, que estuvieron atrás de esto. Uno podría enumerar varios, sin duda un clima político diferente a partir de las elecciones del año pasado, una sensación de que realmente Argentina necesita un cambio mucho más de fondo, no solo políticas económicas, que por supuesto también hay que hacerlas y llevarlas a práctica, sino cambios institucionales. ¿Por qué no decirlo también? Aquí tenemos Miguel Echeverri, un representante, la experiencia de la mesa de enlace como una experiencia exitosa de acercamiento entre entidades inclusive de origen diferente. La necesidad de que el empresariado tenga que manifieste su voz. Es decir, a nosotros nos pareció que cuando llegamos a los políticos muchas veces dicen, bueno, no sabemos exactamente lo que quieren ustedes, cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? Y pensando sobre todo en los nuevos, los políticos que van a tener responsabilidad hacia adelante. Y la verdad es que en ningún momento nosotros habíamos hecho en forma orquestada, en forma organizada, en forma consensuada en el mundo empresario, propuestas que realmente los políticos puedan tomar, ¿no es cierto? Por supuesto que había iniciativas por parte de cámaras, de distintas instituciones en forma separada, pero no como conjunto empresario. Entonces, como digo, en octubre empezamos un grupo más chico, en enero hicimos una primera reunión, ya éramos, si no recuerdo mal, más o menos unos 10, 12. La cuestión es que a medida que hicimos distintos tipos de encuentros, fue aumentando el número de entidades y hoy somos casi 50 entidades empresarias. ¿Qué es lo que nos hemos decidido hacer? Lo primero que hicimos fue efectivamente un documento que ustedes tienen ahí entre ustedes, para decir, bueno, ¿cuáles son las ideas básicas que nos reúnen como foro? ¿No? ¿Cuáles son las ideas que podemos transmitir a la sociedad y que queremos transmitir? Y luego hicieron un plan de acción que básicamente consiste en acercarle estas ideas a los principales referentes de la política argentina, justamente venir también a otros lugares del país, por eso que es tan grato estar hoy con ustedes, y contarles esto, transmitirles esta idea, motivarlos para que en la medida de lo posible, que veo que ya está acá ese germen, digamos, de generar foros parecidos en otros lugares del país, y que el empresariado pueda realmente ponerse más de pie de lo que hemos estado y transmitir una visión entusiasta del país que viene, si el país que viene se empresarializa, digamos, ¿no? Vale el invento de palabra que he creado. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a hacer eje en cuáles son las ideas centrales y por qué esta nueva motivación, digamos. Y la verdad es que nosotros creemos que la Argentina estamos en una etapa refundacional, y por eso que decía lo de Alberdi. Es decir, nos parece que realmente, podría ser sorprendente decirlo luego de 30 años de democracia, pero la verdad es que cuando uno empieza por el artículo primero de la Constitución, que dice que, ¿no es cierto?, que nuestro país está organizado sobre la base de una república representativa, republicana y federal, uno lo que ve es que, sobre todo, voy a hacer eje hoy en eso, que la república realmente no está enraizada entre nosotros. Y ese es, a mi juicio, y el juicio del foro, el punto central. ¿Por qué digo la república? Por cierto que el federalismo no está, y ustedes seguramente lo están sufriendo también en Tucumán con el resto de las provincias. Tenemos una crisis fuerte con el federalismo, y también, por cierto, tenemos problemas de representatividad también, ¿no es cierto?, en el mundo de la política, en la relación entre dirigentes y dirigidos. Pero nos parece que el eje es la república. ¿Y por qué la república? Porque nos parece que el eje central que realmente va a permitir un desarrollo de la Argentina es en el momento en que se entienda cabalmente que una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad civil. Por eso que realmente me pareció extraordinario
no creo que lo hayan programado así, pero extraordinario que haya hablado Padre Pepe antes, porque él justamente en una experiencia concreta de lo social, de los lugares más pobres del país, dice que lo que necesita es que la sociedad civil se vitalice. Y uno de los problemas, yo diría quizás el problema central de la Argentina, es que hemos confundido la sociedad con el Estado. En la medida en que nosotros perdamos de vista que el Estado es una institución, una macroinstitución, por supuesto constituida por una serie de subinstituciones, que nosotros los ciudadanos nos hemos dado. El Estado es una creación de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y no al revés. No debe ser el Estado el que forja la sociedad civil, sino que es la sociedad civil la que determina qué forma de Estado queremos. Entonces, nos parece que el eje central de la actuación del empresariado tiene que ser vigorizar esa sociedad civil y desde la sociedad civil darle un sentido positivo, como debe ser, al Estado. Estado que queremos, esta antinomia que a veces se ha puesto entre empresarios y el Estado es una cosa totalmente del pasado. Nosotros queremos un Estado eficaz, que haga cumplir las normas, que recaude impuestos, que ponga presos a los que tiene que poner presos. Es decir, un Estado realmente eficaz, fuerte, pero que, y ahí está la clave, pero que tenga muy claros sus límites. Nosotros creemos, como muy bien lo decía Alberti en las bases, que la sociedad civil es el todo y el Estado es una institución, insisto, compleja, que tiene sus roles determinados. Y en ese sentido nos parece que una de las... Perdón por este ruido que nos está a veces claramente limitando, ¿no es cierto? Es esta idea de que estamos, después de años, y sobre todo después de quizás de la crisis del 2001-2002, con una sensación en Argentina de que todo lo tenemos que esperar de alguna manera del Estado. Hasta las iniciativas buenas deben venir del Estado. Y hemos perdido la base central, que es nosotros somos realmente, la sociedad civil, los que tenemos que tener esa autonomía y esa creatividad. Y cuando decimos sociedad civil, punto que lo señalan los politicólogos y a veces uno se olvida, muchas veces uno piensa que la sociedad civil son las ONG solamente, que por supuesto es muy importante, estamos en un terreno de ONG y la prueba es esta convocatoria. Pero la verdad, como muy bien lo decían ya los clásicos del pensamiento político, la verdadera sociedad civil es la economía. Es decir, y en el fondo la sociedad civil es el empresariado, los trabajadores son los que crean riqueza. Son esos en cualquier sociedad los que ponen la pauta fundamental de lo que luego va a ser el tipo de Estado que se quiere. Entonces, nosotros lo que nos parece es que en la Argentina, y hay un ejemplo estupendo que da un autor que yo siempre lo menciono porque es un libro extraordinario, que es Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América, que él hace, siendo un francés, el ejemplo entre Estados Unidos y Francia, cuando hay un problema concreto, como podría ser este caso del Paco, ¿no? En Francia lo que ocurre es que la comunidad de Yerbabuena le escribe al presidente de la nación, en ese caso el rey, y le dice, tenemos un problema en tal pueblito, por favor señor rey, mándenos a alguien desde París para solucionar el problema. En Estados Unidos la gente se reúne en esa comunidad y trata de resolver el problema. Él da el caso concreto del alcoholismo en esa época del siglo XIX. Y esa es la diferencia fundamental. Una sociedad civil vital ataca ella los problemas, ¿no? Y luego busca, por supuesto, hacer que el Estado se ocupe de aquellos temas que son generales y de los que naturalmente debe ocuparse el Estado y no lo puede hacer pequeñas comunidades. Entonces, el foro, si ustedes me dicen cuál es la idea fuerza, la idea fundamental, es justamente esta, ¿no es cierto? Reconocer que nosotros, desde el lado del empresariado, tenemos una responsabilidad fundamental, tenemos valores que tenemos que transmitir, tenemos que recuperar el orgullo de decir que el empresario lleva a cabo una función fundamental. Por ejemplo, casos muy concretos, a mí me pone a veces casi me decepciona y me genera un poco de tristeza cuando, por ejemplo, hay un caso de una fábrica y por ahí escucho que cierra por el motivo y dicen, no, lo van a recuperar los trabajadores con unos pesos que le va a dar el Estado. ¿Quién va a organizar esa fábrica? ¿Quién le va a poner un objetivo? ¿Quién va a hacer el plan de marketing? ¿Quién va a buscar los mercados? ¿Quién le va a dar? Es decir, el empresario no es simplemente un gerente que se lo contrata como quien compra un insumo. Es el actor central. Sin eso no tenés empresa, sencillamente. ¿No es cierto? No tenés plan estratégico, no tenés la motivación, no tenés la orientación, no tenés la fuerza para llevar adelante el proyecto. Entonces, no hay posibilidad de generar actividad económica sin empresarios. Y eso lo tenemos que decir con todas las letras, con orgullo,
respetando obviamente la posición de los demás, esto no quiere decir una posición autoritaria ni llevarnos el mundo por delante, pero sí con mucho más fuerza de lo que lo hemos venido haciendo en el pasado. Y yo creo que este entusiasmo que veo, que por otro lado lo podemos ver en estos días, yo por ejemplo algo que lo puedo decir con mucha satisfacción, en estas horas literalmente veo un entusiasmo, no es la palabra entusiasmo, digamos, un consenso entusiasmado en torno del rechazo, por ejemplo, a la ley de abastecimiento. Yo nunca he visto en los últimos años, acá está Cristiano, que tiene mucha experiencia también, yo hace muchos años que no veo este consenso de todo el empresariado en contra de una norma y dispuestos a decirlo abiertamente. El grupo de los 6, de la cual la Unión Industrial forma parte, lo dijo contra letra, nosotros en el foro lo estamos haciendo muy activamente. Es decir, me parece que hay un punto en el cual el empresario se está poniendo de pie, porque se da cuenta que este caso puntual, además, realmente es una aberración en todo sentido, pero lo que está de fondo es esta idea de participar, de señalar ciertos objetivos que nunca podemos perder de vista y realmente transmitir esta convicción, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a entrar en el detalle del documento, de hecho lo tienen ustedes ahí, y además después en otros puntos seguramente tanto Cristiano, Luis Miguel, seguro como José también, es decir, podrán abundar en conceptos que están en el documento, pero me parece que ese es el punto central, es decir, república, institucionalidad y protagonismo empresario. Y por lo tanto, todos aquellos que les interese un poco trabajar en estas líneas, sin duda, bienvenidos, porque me parece que ese es el futuro del país, y con ese entusiasmo, si nosotros le transmitimos esta convicción a los futuros, no solo gobernantes, sino también los que van a ser oposición en el futuro, y nos ven con esta fuerza, creo que tenemos un futuro mucho más interesante. Muchas gracias.